3, 2. Gracias por acompañarnos en Justicia a Debate, este espacio en el que tenemos la oportunidad de platicar frente a frente con los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en esta nueva elección que vamos a tener el 1 de junio. Y hoy estoy muy contento porque tengo aquí conmigo en el estudio al licenciado Cristóbal Córdoba Jacinto. Él es candidato a magistrado de materia mixta, magistrado de circuito en materia mixta. Así es. Ok, siempre tengo un poquito de conflicto en aprenderme todos los cargos, pero lo hice bien. Así es. Sí, Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Cristóbal, el día de hoy. Estoy muy contento de tenerte aquí, hemos estado platicando y hay un montón de preguntas que necesitamos aclarar y hacer. Primero que nada, platícanos qué hace un magistrado de circuito en materia mixta, por favor. Claro que sí. Déjame primero nada más agradecerte por la invitación, por el espacio y pues para venir a platicar contigo acerca de todo lo que es este proceso. ¿Qué hace un magistrado de circuito? Bueno, déjame te comento rapidísimamente qué hace un tribunal colegiado de circuito al cual estoy aspirando. Un tribunal colegiado de circuito, en palabras así muy sencillas, revisa las actuaciones de las autoridades, sean del Estado, me refiero a autoridades estatales o federales. Okay. Y ¿cómo se desempeña un magistrado de circuito? Los tribunales están integrados por 3 magistrados. Ajá. Cada uno de esos asuntos que llegan al tribunal colegiado se turnan a cada uno de esos 3 integrantes. Cuando se nos turna, cuando se nos pasa un asunto, nosotros tenemos que proponer un proyecto de resolución que vamos a someter a consideración de los otros 2 compañeros, vamos a discutir en relación con la propuesta que se está haciendo y vamos a llegar a una conclusión. Por eso las resoluciones son colegiadas, ¿verdad? Y algo que es muy trascendente de lo que son los tribunales colegiados de circuito es que estas decisiones que se emiten, que se dictan por parte del tribunal, son definitivas en la mayoría de las ocasiones, salvo algunas excepciones en donde todavía cabe la posibilidad de que se pueda impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Pero la trascendencia es que la mayoría de las decisiones son definitivas. Por eso está constituido de esa manera, para que no caiga la resolución en una sola persona, sino en un equipo, bueno, en 3 personas. Sí, creo que la conformación de un órgano como este, así de forma colegiada, garantiza de cierta manera o genera más certeza en las personas la decisión que se toma. Vaya, claro. Coloquialmente como se dice, ¿verdad? 3 cabezas piensan más que una, entonces la decisión que se toma pues es más concienzuda. ¿Y qué pasa cuando dentro de este tribunal hay una controversia y no logran ponerse de acuerdo? Mira, de acuerdo a cómo están las disposiciones en la ley de amparo y en la ley orgánica, que es conforme a las cuales nosotros regimos nuestra actuación, puede ser que, por ejemplo, de los 3 integrantes, 2 estén a favor de ese proyecto y 1 en contra. En esos supuestos puede dictarse la resolución, pero será por mayoría. Claro. Y esa persona que esté en desacuerdo puede emitir una opinión que se le conoce como un voto particular, en donde él expone las razones de por qué no está de acuerdo con lo que se está resolviendo por parte de los otros 2 compañeros. Sí. Si fuera al revés, es decir, que 2 compañeros no estuvieran de acuerdo con ese proyecto, lo que sucede es, o pueden suceder 2 cuestiones. La primera, que ese asunto se retire. Es decir, no lo vamos a aprobar ahorita, vamos a tomar en consideración eso que ya discutimos acá y el magistrado que hizo la propuesta puede pues tomar en consideración eso, reflexionar ya después de lo que derivó la discusión y volver a proponer otro proyecto de resolución. Ajá. Si esto no fuera así, entonces, si dice, bueno, yo voy a sostener este criterio, entonces pudiera ser que ese asunto le deba de corresponder a otro de los compañeros para que sea él quien plantee una nueva propuesta. Ok, qué difícil, me imagino que les han de tocar decisiones difíciles a veces. Sí, a veces la toma de decisión, sobre todo en algunos asuntos que presentan particularidades, o temas muy relevantes que sí o sí se deben de analizar de manera muy precisa, muy puntual en todo eso, se pueden dar este tipo de votaciones. Cristóbal,
¿Cómo estás tan familiarizado con todos estos procesos? Ahorita, ¿cuál es tu función? Sí, ahorita yo estoy precisamente como secretario en funciones de magistrado de circuito en el segundo tribunal colegiado del 17º circuito, que es aquí en Ciudad Juárez. Okay. Yo ya llevo varios años, desde 2016 a la fecha, trabajando en tribunal colegiado de circuito. Y anteriormente, estando en juzgado, otra de las cuestiones que también conocen el Tribunal Colegiado de Circuito son de los recursos que se interponen en contra de las decisiones de los jueces de distrito. Ajá. Y entonces, cuando yo estaba en juzgado de distrito, muchas de las resoluciones que ahí se dictaron eran impugnadas y entonces iban al Tribunal Colegiado y todo ese procedimiento que te acabo de comentar. Entonces, desde 2016, tú estás en este mismo puesto, o sea que tienes ya toda esta experiencia, ya sabes de qué se trata, hacia dónde vas y tienes muy clara cuáles son las funciones que desempeñarías si quedas elegido como magistrado. Sí, te platico rápidamente. Tengo 25 años dentro de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Y durante esos 25 años he tenido la fortuna de estar prácticamente en todas las instancias a nivel federal. Y cuando digo en todas las instancias es porque primero estuve en un juzgado de distrito, mixto también, en la ciudad de Oaxaca, y cuando me voy a la Ciudad de México, a lo que es el primer circuito, el entonces Distrito Federal, llego a un juzgado de distrito especializado en amparo en materia penal. Okay. Pero también, pues vaya, siempre en la búsqueda de los espacios, de seguir avanzando con todo esto, tengo la posibilidad de ir también como secretario a un juzgado de procesos penales federales. Entonces, vaya, ahí donde se conocían de los procesos penales en ese entonces, bajo el anterior sistema penal que existía en todo el país. Cuando llego acá, llego otra vez a un juzgado mixto y posteriormente a este tribunal colegiado, al primer tribunal colegiado del 17º circuito. Pero por una invitación que me hicieron hace aproximadamente 2 años, tuve también la posibilidad de irme a un tribunal colegiado de apelación, que son los tribunales que conocen de los recursos de los procesos. Entonces, todo eso me ha permitido pues ganar experiencia en cuanto a lo que hace cada uno de esos órganos y cómo llegan a este órgano terminal que decimos el tribunal colegiado y la forma en cómo se debe de revisar. Lo cual pues facilita bastante las cosas porque conocemos todo lo que es el trámite de los juicios ante los jueces y también lo que son los recursos y de las demás autoridades. Me imagino que en estos 25 años que tienes de carrera judicial y en donde te ha tocado pasar por todos los puestos o todas las materias o todas las áreas, no sé, y además que te has desempeñado en 3 locaciones diferentes, te habrá tocado ver de todo. ¿Hay algún caso que recuerdes que te haya traído así una particular satisfacción porque la resolución, porque fue muy difícil y lo lograron solucionar, o porque lograron ayudar a alguien, o por alguna circunstancia particular? Fíjate que algo que también es de suma importancia que hacen los tribunales colegiados es que las resoluciones que dictan, digamos que marcan pautas o directrices para las demás autoridades, para las autoridades a las que se revisa. ¿Y a qué me refiero con esto? Una decisión que toma el tribunal colegiado la deben tomar en consideración las demás autoridades, digamos a quienes se revisan, porque ese va a ser el criterio que van a estar proponiendo para las futuras resoluciones. Claro, se queda como precedente. Algo así, exactamente. Entonces, y precisamente por eso, bueno, durante los años que he estado acá, por ejemplo, estando en juzgado de distrito, yo recuerdo que cuando entró en vigor lo que es el nuevo sistema de justicia penal aquí en el estado de Chihuahua, estamos hablando más o menos por allá del 2008, empezaron a promoverse juicios de amparo en contra de los actos que dictaban los jueces penales. Entonces, los jueces penales del estado particularmente tuvieron una capacitación muy grande, muy extensa, muy buena en cuanto a lo que era el funcionamiento del sistema penal que estaba entrando en marcha. Nosotros en el juzgado de amparo tuvimos que buscar ese conocimiento también, pues para estar acorde con lo que ellos estaban resolviendo. Pero también
con la visión que nosotros tenemos como revisores y como garantes, digamos, del respeto a los derechos humanos de las personas, empezamos a ver algunas actuaciones por ahí que consideramos que transgredían esos derechos. Okay. Resulta que hay una figura que a lo mejor la has escuchado mucho recientemente, que se llama prisión preventiva. Claro. Es una medida cautelar. En ese entonces llegó un asunto en donde el quejoso, la persona que estaba siendo procesada, le solicita al juez que determine que concluyó el plazo de esa prisión preventiva. Y le dice, ya concluyó, entonces pues lo que sigue es que me dejes en libertad o que me impongas otra medida, pero ya no esta. Pero resulta que en el estado ese periodo que inicialmente se había fijado que era de un año se duplicó. Okay. Cuando el juez resuelve dice, pues ya terminó el año, pero ¿qué crees? Como ya hay una ampliación, pues entonces ahora lo amplío yo también y vas a estar por lo menos de aquí a que termine su investigación el Ministerio Público y puede ser otro año más. El quejoso viene al juicio de amparo, promueve su demanda de amparo y dice, oye, es que esto es violatorio de mis derechos. Nosotros empezamos a analizar el asunto y el juez, este juez penal del que te platico, consideró que no había ninguna transgresión porque decía, esto de la prisión preventiva está en un código procesal. Sí. Y esos códigos procesales pues no garantizan ningún derecho. Al contrario, son solamente las reglas que se deben de seguir para el trámite de los procedimientos. Okay. Y entonces nosotros, atendiendo algunos criterios de la Suprema Corte y al principio que se conoce como pro persona, que ahora ya es bastante claro en el artículo 1 de la Constitución, le dijimos, no puedes llevar a cabo una interpretación de esa manera. ¿Por qué? Porque esa norma, ese artículo que habla de lo que es la prisión preventiva, y en este caso esa ampliación que tú estás diciendo, sí está afectando un derecho humano de esta persona. Y debes de llevar una interpretación pro persona de esa disposición para llegar a la conclusión de que no se trata solamente de una norma instrumental, sino que afecta a un derecho humano. Por tanto, tú no le puedes aplicar de manera retroactiva, es decir, lo que no estaba vigente, que se lo apliques a esta persona. Claro. y le causes un perjuicio. Sí. Eso estamos hablando del 2008. Hasta 2011 se vio reflejado en el artículo 1 constitucional cómo deben interpretarse las normas de derechos humanos, precisamente a la luz de este principio pro persona. Pero desde el 2008 nosotros pues tratamos de ser acordes, ¿verdad? Y asumiendo esta postura de garantizar los derechos de la persona, llevamos a cabo una interpretación sin que hubiera una norma que expresamente lo dijera. Y entonces el amparo de esta persona pudo meterse el amparo, procedió. Sí, procedió, le concedimos el amparo y el juez penal tuvo que dictar otra determinación, declarar que había concluido ese periodo que le habían impuesto de prisión preventiva y le tuvo que imponer otra, una menos grave, ¿verdad? Oh, claro, claro, en vez de sumarle lo que ya llevaba más, tanto más. Exactamente. Ok, perfecto. ¿Qué casos tan difíciles, supongo? Sí, y sobre todo te comentaba porque como en ese momento muchas cosas eran nuevas, y algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos una ley, que es la ley de amparo, en donde viene lo que es el procedimiento de lo que es el juicio de amparo. Pero esos juicios de amparo son en materia civil, en materia familiar, en materia penal. Entonces, debemos de armonizar, por decirlo así, lo que está establecido en la ley de amparo con lo que dice en todos estos artículos. Claro. Y ese es un trabajo, pues, bastante complejo, pero esa es la responsabilidad que nosotros asumimos en el cargo. Ahora, bueno, esta fue una pregunta y una respuesta muy técnica, muy para abogados. ¿Okay? Yo lo que entendí es que metieron el amparo y procedió. Ahí tengo una pregunta para no abogados, o sea, como yo. Si tú tuvieras que elegir a un magistrado, y esto era lo que platicábamos antes de grabar, ¿en qué te fijarías para elegirlo? ¿Qué buscarías para saber que estás haciendo una buena elección? Claro, creo que en lo personal yo debo ver el perfil profesional de esta persona,
cuál ha sido su experiencia profesional, en qué ámbitos, en qué campos se ha desarrollado, porque comentábamos ahorita, esta función de magistrado en tribunal colegiado es sumamente trascendente. Sí. Entonces, no concibo la idea que alguien que desconozca totalmente incluso lo que es el propio funcionamiento, si quieres, administrativo, orgánico de un tribunal, pueda considerarse apto para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Sí. Entonces, creo que sí es importante el perfil, saber en qué área se ha desarrollado, ¿verdad? Y cuál es su conocimiento, particularmente en lo que son los temas de constitucionalidad y de derechos humanos. ¿Cómo podemos saber nosotros los ciudadanos normales que no somos abogados y no estamos inmersos en el poder judicial y mucho menos en sus procedimientos? ¿Cómo podemos saber si la persona o las personas que están en la boleta son las... Pues, ¿cómo lo podemos elegir, pues? Uh-huh. Sí, cuando fue todo este proceso de inscripción para poder ser candidato, y una vez que ya pasaron todos los filtros y quedaron quienes iban a estar en las boletas, por parte del INE se abrió la página de Conóceles, en donde cada uno de nosotros en lo personal tuvo la posibilidad de subir, responder unas preguntas y subir la justificación en varias cuestiones que se nos estaban pidiendo ahí. Y dentro de ellas estaba pues el saber cuáles eran las propuestas que nosotros hacíamos, pero también cuál era nuestro currículum. Claro. El poder mostrar, qué estudios tienes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu preparación? ¿En qué te has desempeñado? Cuestiones como esas. Entonces creo que una de las primeras herramientas a las cuales podemos acudir es precisamente a esa plataforma de Conóceles. Y lo otro, pues creo que la labor como la que tú estás desempeñando ahorita, el poder mostrar a los candidatos, a las personas, ¿verdad? Ahorita con el empleo de las redes sociales y todas estas herramientas que existen, pues para difundir, ¿verdad? Cada uno que exponga, que exprese y la gente también pueda tener un mayor conocimiento de quién es el candidato que se está proponiendo. Claro. Dices que ahí en esa página de Conóceles tuviste que subir tu currículum, tu trayectoria, pero también tus propuestas. Sí. Platícame sobre esas propuestas. Sí, decía así palabras más, palabras menos en cuanto a qué es lo que tú proponías, ¿verdad? Como para efectos de una mejora en lo que es el poder judicial, particularmente de la federación. Algo que yo he estado mencionando, y esto es a partir de este acercamiento que he tenido con las personas cuando he estado en algunos municipios del sur del estado, una pregunta que me hicieron y a mí me hizo mucho ruido en la cabeza y me llevó a reflexionar y quiero ir aterrizando una idea concreta. Me decían, bueno, en este proceso ustedes se vieron en la necesidad de acudir a la población, de mostrarse a la población, ¿verdad? De decirles quiénes son, solicitarles su voto y todo. Sí. Un acercamiento con lo que es la ciudadanía. Y decía, bueno, pero cuando esto concluya, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a ser ese acercamiento con las personas? Si es que lo va a haber. Y ahí una de mis principales propuestas, el mantener precisamente esta cercanía con la ciudadanía, con todas las personas. El que, como dice esta plataforma del INE, que nos conozcan, ¿verdad? Claro. Que conozcan a los juzgadores. Generalmente, ¿cómo conocen las personas a quien los juzga? Pues solamente cuando ven el documento en frío. O cuando te toca estar ahí, ya que estás metido en ese procedimiento. Ajá, proceso. Pero fuera de eso es difícil que una persona sepa quiénes son los jueces y sobre todo, como ahorita, como empezamos la plática, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un juez? ¿Qué es lo que resuelve un tribunal? ¿Verdad? Mucha gente pasa por donde está el edificio y pues ve que dice Poder Judicial de la Federación, pero pues vaya, cosas totalmente desconocidas. No sabemos qué sucede por dentro. Exactamente. Entonces, algo que yo he considerado precisamente para mantener este acercamiento es el que se mantengan o que se generen foros tanto con profesionales, me refiero a los abogados, que son quienes van directamente a los tribunales, pero también con las personas, para platicar a lo mejor
como ahorita me preguntabas, de algunas decisiones que puedan resultar emblemáticas, ¿verdad? O que tengan trascendencia, para que las personas conozcan de viva voz cuáles fueron las razones para poder decidir de una u otra manera. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo en temas tan trascendentales que existen, y estoy pensando, por ejemplo, ¿qué criterios hay por parte de los tribunales en cuanto a la desaparición forzada? Sí. ¿Verdad? Sí. Algo que duele, que preocupa a la ciudadanía y que a veces no saben a dónde acudir, cuáles son los criterios que se han dictado, ¿verdad? Por parte de los juzgadores. Entonces, mantener ese diálogo, hablar de las resoluciones, y creo que no incurrimos en ninguna responsabilidad porque no estamos rompiendo con el secreto de algún asunto en particular, sino simplemente estamos mostrando o retribuyendo un poquito de conocimiento de lo que nosotros ya adquirimos a la población. Claro, es información que es pública, Uh-huh. y la labor sería difundirla y al mismo tiempo explicarla. Exactamente. Sería muy bueno que los ciudadanos pudiéramos tener una herramienta o un recurso como este al que podamos recurrir para aprender más, para conocer más, porque definitivamente si hay un área en la que creo que los mexicanos estamos un poquito ignorantes, es en el tema de la procuración de justicia. Y me refiero a la población en general. Sí. Obviamente los abogados y de los abogados para arriba pues conocen perfectamente esos temas, pero nosotros que no somos abogados estamos casi que a oscuras, y es verdad, no conocemos a los jueces, no conocemos nada del Poder Judicial. Sí, y algo que también me comentaba, me decías, ¿verdad? Cuando decías, bueno, ya me dijiste un caso técnico, ahora dime algo más humano, ¿verdad? Claro. Y es precisamente eso, el que las resoluciones que se dicten se entiendan por sí mismas. Es decir, yo considero que uno de los elementos que constituyen a ese derecho de acceso a la justicia que todos tenemos, tiene que ser la claridad de las resoluciones que dictan los tribunales. Uh-huh. Con la finalidad de que, como dices tú, no solamente el abogado la lea y pueda comprender por qué estás decidiendo de alguna manera, sino que tu lenguaje sea sencillo, que se explique por sí mismo, para que cualquier persona que vea la resolución incluso pueda juzgar, valga la expresión, a quien dictó esa resolución y se forme un criterio. Claro, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, te pregunté ahorita qué Uh-huh. criterio tomarías en cuenta para elegir a un magistrado, y me dices la preparación y la experiencia. Sí. Okay, ahora todavía pregunta más personal. ¿Por qué las personas deberían elegirte a ti como magistrado de circuito en materia mixta? Gracias. Durante todo este tiempo que tengo de recorrido en el Poder Judicial de la Federación, mi único objetivo ha sido poner al servicio que yo presto para la ciudadanía los conocimientos que voy adquiriendo. He comentado en algunas otras ocasiones que el hecho de tener un título, un grado, no nos sirve de mucho a nosotros como servidores públicos si no se ve reflejado en nuestro trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque si somos personas que buscamos la preparación, es para hacer un trabajo de mayor calidad. Pero si tú no lo propones, si tú no lo reflejas en tus resoluciones, en tu actuación, pues entonces es algo que se vuelve inútil, perdón por la expresión. Y es lo que yo he hecho durante todo este tiempo. He tratado de ser propositivo con todos los jefes con los que yo he tenido, y eso me ha generado muchísimas satisfacciones dentro de lo que es el gremio de los propios abogados, ¿verdad? Porque no podemos perder de vista que en todos los procedimientos siempre va a haber una de las partes que va a resultar desfavorecida. Claro. Entonces digo, es difícil que esa parte acepte la derrota, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿verdad? Pero cuando tú das razones y les dices por qué no puedes concederle la razón en lo que él está pidiendo, entonces creo que de esa manera aligeras en cierta medida ese perjuicio que ellos consideran están resintiendo. Claro. Entonces, mi función ha sido esa, el siempre proponer, velando y tomando en consideración que en cada uno de esos asuntos hay personas. Es decir, no solamente ver un número, ver un expediente, sino saber
que ahí hay personas. Y algo que también a mí me parece muy importante es que incluso en la labor jurisdiccional que desempeña cualquier juez, cualquier magistrado, no podemos perder de vista ni tampoco separarnos de nuestras experiencias personales, porque eso es también lo que nos va a generar empatía con las personas. Y como escuché hace muchos años en una conferencia a la que estuve, empatía no solamente de ponerte en los pies de la persona, Sí. sino ponerte en los pies y caminar como él lo haría. Claro. Para sentir, para vivificar lo que ellos están padeciendo en ese asunto. Es decir, juzgar con valores, profesionalismo y mucha ética. Creo que eso es exactamente lo que estamos necesitando en el Poder Judicial, que ojalá que esta reforma y esta elección nos traiga procuradores de la justicia que sean más empáticos, que tengan valores, pero que además tengan el conocimiento y la experiencia necesaria para poder desempeñar su trabajo en pro de la población, o como lo dijiste ahorita, pro persona. No nada más tratarnos como números, sino como lo que somos, como ciudadanos, personas como todos, pues. Cristóbal, me da mucho gusto que hayas venido a platicar con nosotros. Platícanos cómo te vamos a encontrar en la boleta, por favor. ¿En qué boleta estás? ¿Quiénes, en dónde van a votar por ti? ¿Y cómo te van a encontrar? Gracias. Sí, Ricardo. Tratándose de lo que son los magistrados de circuito o federales, como también nos identifican, estamos en la boleta rosa. En esa boleta rosa van a encontrar un apartado del lado izquierdo, en donde van a aparecer las candidatas mujeres, claro, también ocupar esos cargos, y del lado derecho los candidatos hombres. Como en el estado hay tribunales semiespecializados y mixtos, como en mi caso vienen identificados por colores, en el caso de los tribunales mixtos estamos con un recuadro azul, y en mi caso yo aparezco con el número 11. Entonces, perfecto. Boleta rosa, recuadro azul con el número 11. Excelente. Cristóbal Mabiel Córdoba Jacinto. Así es. Córdoba Jacinto, Cristóbal Mabiel. Número 11 de la boleta rosa. Rosa, recuadro azul. Excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos, Cristóbal, por platicar con nosotros y dejarnos conocerte, conocer tu trayectoria, tu experiencia y tu lado humano, que te digo va a ser muy necesario. Te deseo mucho éxito en esta elección. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad y el acercamiento con las personas. Con mucho gusto. Y bueno, pues a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como ya lo saben, es nuestra responsabilidad llegar a esta elección bien informados. Así que por favor, hagan su tarea, pónganse a estudiar y procuren llegar ese día con la mayor información posible. Nos vemos en el próximo episodio.